¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos Freaky Songs? Espero que estén de maravilla. Estoy muy contento de regresar con todos ustedes porque hoy les tenemos nuestra reseña y opinión personal de la película Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Esta película que ahora ya se encuentra disponible en todas las salas de cine de todo el mundo. Yo soy Christopher Cruz y esto es Freaky Song, la cultura pop más cerca de ti. Comenzamos. Hey, ¿qué tal amigos? Pues ya tuvimos la oportunidad de ver por fin esta película, Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Pues ahora que ya se encuentra disponible en las salas de cine, llegó el momento de darles mi opinión personal sobre esta película, que sinceramente, si ustedes aún no están familiarizados con la trilogía original en donde vimos a Katniss Everdeen, quizás y no sea tan necesario que se avienten todas las películas de los Juegos del Hambre. Igual lo que pueden hacer es verse nada más la primera película para que puedan entender este spin-off, que es una precuela de la trilogía original. Esta nueva adaptación es de la novela de Susan Collins, que salió recientemente hace unos 3 años, en el 2020, que se tituló Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. En esta historia se explora 65 años antes de los juegos originales, en donde conocimos a Katniss, pero esta vez nos explora los orígenes del presidente Snow, justamente muchos años antes de que él se convirtiera en el tirano de Panem. Ahí podemos explorar su juventud, justamente cuando él tenía tan solo 18 años, ya que ahí nos cuentan que él proviene de una familia adinerada y que después de la muerte de su padre, pues se vienen a la quiebra y ellos pierden el estatus que tenían en ese entonces. Y es ahí donde el presidente Snow, bueno, en ese entonces conocido como Coriolanus Snow, decide emprenderse una ida al Capitolio a estudiar para convertirse en un mentor de los Juegos del Hambre. Y es justamente en ese momento en donde vemos sus primeros propósitos y sueños que él tenía en ese entonces. Esta película es dividida en 3 partes, en 3 fases que vemos como capítulo 1, 2 y 3 de esta nueva película. En la primera parte vemos la introducción de Coriolanus Snow a el Capitolio y sus principales motivaciones que lo llevó a volverse mentor de los distritos de los Juegos del Hambre. También ahí conocemos a otros personajes y uno de ellos es el actor Peter Dinklage, quien es mejor conocido por la serie Juego de Tronos. Él ahí interpreta al personaje de Casca, que es uno de los creadores de los Juegos del Hambre, y también conocemos a una de las mentes maestras detrás de los Juegos del Hambre, que es la doctora Volumnia Gaur, que es interpretado por Viola Davis, una actriz excepcional que hace un excelente trabajo haciendo de este personaje interesante, misterioso y a la vez desagradable, y siendo un personaje el cual está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de que sus ideales se lleven a cabo y claramente todas sus ideas perversas y terribles puedan acontecerse en los Juegos del Hambre. También en esta historia conocemos un poco al personaje de Lucy Greybeard, que es interpretado por Rachel Zegler. Rachel Zegler quizás ustedes la ubicarán por haber personificado en la película de Amor sin Barreras, o tal vez la conocerán porque ella va a ser la próxima princesa de Disney, Blancanieves, en el nuevo live action que Disney está preparando. Ella va a interpretar a Blancanieves. Pues bueno, esta actriz ahora interpreta a Lucy, y este personaje nos recuerda mucho a lo que es Katniss Everdeen. Y por ahí se había especulado anteriormente de que pues ella tenía mucho que ver con el pasado de la familia de Katniss Everdeen, supuestamente porque ella pertenece a una agrupación que se llama La Bandada, que pues ella origina de una familia de músicos, los cuales quedaron atrapados en el distrito 12 luego de que todos los distritos fueran cerrados tras la guerra y la rebelión de todas las personas de estos distritos, y fue ahí donde comenzaron los Juegos del Hambre y ella quedó atrapada en este lapso de tiempo. Ahí creció y ahí formó su agrupación. Y bueno, este personaje pues es uno de los tributos que queda oficialmente en los 10º Juegos del Hambre, en el cual es el tributo femenino del distrito 12, y ella se va directamente a los Juegos del Hambre. Es ahí donde empieza esta historia y vemos cómo exploramos la evolución de estos personajes,
porque Coriolanus Snow se convierte en mentor de Lucy, y es ahí donde vemos cómo surge esta especie de relación que tuvieron en esta historia. Y claramente también nos explora cómo Coriolanus tuvo como que esa inquietud por hacer todo lo que sea necesario a costa de obtener poder y estatus en el Capitolio. Y ahí nos muestran unos indicios de cómo él empezó con este afán de querer derrotar a sus enemigos con veneno. Porque si ustedes recordarán, o si por ahí leyeron o vieron las películas anteriores, nos decía que el presidente Snow tenía muchas heridas en los labios y que soltaba como un hedor a sangre, porque se dice que años antes él había como que intentado probar ciertos venenos colocándoselo en el labio para ver qué tan potentes eran, y es ahí donde le quedaron esas heridas. Y eso es algo de lo que también exploramos, su relación con el veneno en esta película. Y ya justamente cuando vemos toda esta introducción, vemos cómo se originan esas motivaciones, especialmente porque cuando fue los 10º Juegos del Hambre, aún los tributos no eran tratados como personas, sino que eran tratados como animales, y algo curioso es que los tenían enjaulados como si fueran de ese tipo de especie animal. Y gracias a que el presidente Snow, bueno, Coriolanus, se presenta en esos años, es cuando él llega con la idea, con la intención de implementar nuevas ideas. Pero Casca, interpretado por Peter, él está como que con la idea de que prefiere que los Juegos del Hambre fracasen para que de una vez por todas esto termine, pero llega Coriolanus para salvar los Juegos del Hambre, dándole ideas a la doctora Volumnia Cowell. Y es así como origina lo que conocimos después, varios años después en el presente, cuando eran los 74 edición de los Juegos del Hambre, cuando ahora los tributos tenían que ganarse al público con su carisma, con su porte, incluso con el físico, la belleza y todas las cualidades que poseyeran cada uno de ellos para ganarse patrocinadores y así poder sobrevivir durante su estancia en el Capitolio y en los Juegos del Hambre, mandándoles comida, provisiones o medicinas o ciertos ungüentos, como lo vimos en Katniss, para que pudieran sanar heridas en el cuerpo. Es así como origina esta idea de que los tributos se tenían que vender ante el público y hacerse propaganda para que pudiesen conseguir patrocinadores. Pero bueno, regresando un poco a la trama original, justamente cuando termina el capítulo 1 y nos pasamos al segundo acto de la película, es donde ya exploramos un poco más a profundidad lo que es la nueva arena de los 10º Juegos del Hambre. Y justamente que cuando ocurrió esta edición era cuando aún se sentía la presencia de los tiempos de guerra, aún habían ciertos conflictos, todavía no había concluido la guerra en los distintos distritos y se veía muy presente en el ambiente. Y pues bueno, a mí en lo personal, en estos 2 primeros actos de la película, la historia se me empezó a hacer bastante interesante, incluso me la estaba pasando bastante bien. Y claramente es porque como ya conocemos el trasfondo de la historia, ya conocemos a los personajes de la trilogía anterior, aquí exploramos un poco más el origen, de cómo se originaron ciertos eventos. Y eso claramente nos los presentan en estos 2 capítulos, porque lo que vemos en la novela de Susan Collins, hay varios puntos principales que sí se logran reflejar en esta película. Y eso es un punto a favor en la película y lo hace bastante interesante y sumamente entretenida. Y bueno, también ahí podemos explorar un poco a el personaje de Lucy Crabapple, porque ella fue una de las fuentes principales de inspiración para que ahora los Juegos del Hambre tuvieran que ser un poco más televisados y pudiese llamar más la atención de la gente del Capitolio y fuera un poco más de entretenimiento que únicamente ver muerte, tortura y que no les importara a nadie quién muriera en la arena. Ya la historia se va tornando bastante bien, pero aquí es donde empieza el conflicto y la decadencia de esta película. Para serles sincero, la película iba bastante bien, pero cuando llegamos al tercer acto de esta historia, la película empieza a decaer bastante, la trama se apaga, se aguada, y hay un momento en el que el personaje de Lucy, pues es claramente que su personificación es ser una cantante, ya que eso es lo que mejor sabe hacer, y así se presenta en esta historia, pero llega un punto en el que se vuelve desesperante y que solamente es cantar y cantar,
y llegó un punto en el que realmente ya no la estaba disfrutando tanto y ya me estaba como que aburriendo un poco y desesperando, porque eso es notorio, incluso entre el público también pude notar que ya muchos como que se estaban desesperando de ver tanto el personaje cantar y cantar. Algo que sí es interesante es que en el tercer acto conocemos el origen de la canción del ahorcado. Esta canción del árbol del ahorcado que Katniss canta en Sinsajo parte 1, nos presentan el origen de esta canción justamente en el tercer acto, cuando Lucy interpreta este tema musical. Algo que podemos agradecer es que sí podemos explorar un poquito más la relación amorosa que emerge entre Lucy y Coriolanus. Pero noté como que en este tercer acto las cosas quisieron acelerarse tanto que ya no vimos un poco más de desarrollo. Es como si el personaje de Coriolanus en un principio, si ustedes no hubieran visto las películas anteriores y no hubieran conocido al presidente Snow, creerían que este es el héroe de la historia, que es muy carismático, simpático, que tiene algo de humanidad y de esencia, que naturalmente cae bien y agrada al personaje. Pero cuando llega este tercer acto como que intentaron forzar ese cambio tan repentino de ser aquel chico carismático y bueno a convertirse en el tirano que conocimos de Panem en la trilogía original. Siento que todo eso lo aceleraron demasiado, tanto así que llega un punto en que no te lo crees, llega un punto en el que las cosas se ven muy forzadas, e inclusive la trama como que se desconecta completamente de lo que ya veníamos viendo en los dos primeros actos. Y justamente llega un punto en el que tú crees que la historia ya va a terminar, pero no, sorpresa, continúa. Incluso llega un momento en el que la relación amorosa entre Coriolanus y Lucy se ve quebrantada por las diferencias de ideales, por la diferencia de personalidades y de intereses en común que ambos personajes no comparten. Algo que sí me hubiese gustado ver en esta película es qué se hizo del personaje de Lucy luego de que finaliza ese tercer acto, ya que en esa parte no nos presentan qué se hace del personaje, pero sí vemos ya a Coriolanus Snow, pues luego de que lo castigan, después de aparentemente ayudar a ganar a Lucy en la arena, pues él recibe un castigo y lo deciden trasladarlo al distrito 8, pero él decide elegir el distrito 12 para tener la posibilidad de ver de nuevo a Lucy. Pero ya después de que regresa a este distrito y nuevamente se presenta en el Capitolio, es ahí donde ya vemos esa faceta de lo que vimos del presidente Snow. Sinceramente, en mi opinión personal, la interpretación de Tom Bly, quien personifica a Coriolanus Snow, realmente es brillante y destaca porque le quedó como en anillo al dedo este personaje, ya que el actor sí logra trascender mucho en las cualidades de lo que hizo el actor Donald Sutherland, quien interpretó al presidente Snow en la trilogía original. Siento que sí llenó los zapatos y logró hacer una excelente interpretación. La que sí se queda un poco corta es Rachel Zegler. Quizás sí destaca más en su canto porque tiene una bonita voz y todo, pero considero que en cuanto a interpretación sí se queda un poco corta y como que le hizo falta un poco más de personificación, ya que considero que el personaje por momentos se representa un poco plano. Pero fuera de eso, ambos actores tienen química y tienen carisma, y dando vida a estos personajes. Y bueno amigos, pues esto fue mi opinión personal de la película. Yo los invito a que mejor ustedes mismos juzguen esta película y la vayan a ver, que la verdad esta película no es mala. No es una mala película, pero tampoco es perfecta. Tiene sus fallas. Van a disfrutar los dos primeros actos, pero ya en el tercer acto como que sí, quizás a algunos no les vaya a gustar o quizás a otros sí. Quizás para los que son fans de esta saga van a quedar satisfechos porque sí se abordan muchos puntos principales que salen en el libro de Balada de pájaros, cantores y serpientes. Ya si tú no eres un fanático y simplemente querías ver una película que te entretuviera y en la cual pues simplemente querías disfrutarlo, pues puede ser que a lo mejor en el tercer acto quizás tú opines diferente. Pero yo los invito a que me comenten aquí abajo en el link de este video sobre qué les pareció esta película y si están de acuerdo con algunos puntos que abordé en este video, y si no, ustedes mismos me pueden dar su propio punto de vista aquí en los comentarios y los voy a leer con muchísimo gusto.
Bueno amigos, pues yo soy Christopher Cruz y esto fue mi reseña ya con spoilers de la película Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. Nos seguimos viendo en el próximo video amigos. Hasta la vista babies. Bye bye.